Una de las preguntas también importantes a tomar en cuenta es, ¿nosotros podemos dañar a alguien? ¿La terapia puede llegar a ser perjudicial? O sea, realmente hemos hablado de todos los beneficios y de que también puede convertirse en una especie de cambio. ¿Realmente pudiese también convertirse la terapia en algo perjudicial para la persona? Pues vamos a ver precisamente que sí, hay situaciones que pueden precisamente presentarse y ser perjudiciales para la persona. El resultado de la psicoterapia no siempre es neutro o positivo. Algunos pacientes pueden resultar perjudicados tras su encuentro con un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque de repente, si yo no le hago caso, por ejemplo, a estas señales de que la relación no está funcionando, de esta química que les hablaba hace ratito, y yo quiero forzar algo, al final puede ser que la persona se vaya enojada, se vaya molesta, y normalmente son los tipos de frases que escuchamos de, son una porquería, no funcionan, tal vez por alguna mala experiencia con algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Recuerdo, digo, no es que me haya pasado a mí, pero recuerdo situaciones en que, por ejemplo, ha habido personas que han ido a terapia y que en vez de que estén trabajando, de repente, toma y le aplican una prueba y la persona ni siquiera está pendiente, o situaciones que de repente te dicen que no confían en ti, o que de repente te das cuenta de que no está funcionando. Ese tipo de experiencias puede realmente terminar siendo procesos negativos, ¿sí? En donde tanto paciente como terapeuta no funcionan bien y se agarran del chongo casi casi. Entonces dices, bueno, ¿para qué seguir con un tratamiento así? Y es cuando de repente si esto se forza, pues termina dañándose. Otras veces, como les decía, la incompatibilidad de la personalidad entre el terapeuta y el paciente, y si esto no se toma en cuenta, puede llegar a ser perjudicial. ¿Ok? A la vista de otros factores intangibles, el psicoterapeuta debe de, uno, supervisar su propio trabajo con sus pacientes para intentar descubrir este tipo de deficiencias. Y esta supervisión es muy importante porque implica que tú te das cuenta de que hay elementos de tu propio trabajo como terapeuta que tal vez no estás pudiendo darte cuenta. Entonces tú necesitas ir con otro profesional, un supervisor, para que tú hables de tu caso y este te pueda hacer señalamientos de tu trabajo como terapeuta y de tu relación con el paciente, ¿sí? Y que estos elementos probablemente tú no los estás pudiendo ver y la supervisión te permite y te da la oportunidad de repensar lo que estás haciendo. Y si te das cuenta de que de plano el trabajo que estás haciendo no está funcionando, ¿tú qué haces? Pues lo remites, lo transfieres, lo canalizas a otros tal vez profesionales que sí tengan la capacidad para poder hacerlo, pero para eso tendrías que reconocer tu propia incapacidad, ¿sí? No porque seas una persona inútil, no. Lo que quiere decir es que tal vez tú te des cuenta de que no tienes en este momento ni las ganas, ni el tiempo, ni el interés, ni tal vez la preparación para poder hacerlo y que lo reconozcas y te des cuenta de que tal vez el seguir en un trabajo con un paciente así no les va a llevar a ninguno de los dos por un buen camino. Pero para eso requerimos pues realmente mucha madurez y mucha formación como profesionales. Pero es importante que podamos reconocerlo. Un caso especial de perjuicio terapéutico es el problema entre el sexo entre el terapeuta y el paciente. ¿Ok? Y aquí les pongo esta imagen de esta película que ustedes se acordarán que es precisamente de un método peligroso. Que aquí esto es algo completamente antiético, no es adecuado y que este tipo de relaciones terminan siendo bastante perjudiciales, tanto para el paciente y para el terapeuta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el terapeuta está en un rol ahí de mucho poder, porque tiene información del paciente. ¿Ok? Sabe y utiliza y se aprovecha de la situación del paciente para pues sus propios beneficios, ¿sí? Existe algo que sucede en las relaciones terapéuticas que es esta transferencia erótica, ¿sí? Y como uno como terapeuta tiene que ser capaz de poder lograr identificarlo, señalarlo y supervisar ese tipo de trabajos porque es difícil de manejar.
y tenemos que poder realmente estar muy preparados para saber de qué manera trabajar esto y no caer en esta transferencia, ¿ok? Obviamente es algo que pasa, pero pues por lo mismo tenemos un proceso de formación y una oportunidad de supervisión para poder evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no se supervisa, porque si no se atiende, muchas veces puede llegar a presentarse esto y terminar dañando al paciente y al terapeuta y a todo el proceso, y pues realmente nadie sale beneficiado de esta situación. Entonces sí puede haber una situación que perjudique al paciente y al terapeuta. Entonces vale la pena pensar este tipo de situaciones. Y ya por último, vamos a ver precisamente si es lo adecuado la psicoterapia únicamente o también la medicación, si es una u otra o pueden estar combinadas ambas. Entonces, medicación o psicoterapia. La psicofarmacología moderna ha suscitado una gran disminución en la gravedad y la duración de muchos tipos de psicopatologías, especialmente, por ejemplo, la psicosis. ¿Ok? Esto ha ayudado a muchas personas a que, pues de cierta manera, puedan tener una vida normal y no necesariamente tengan que estar hospitalizados en algún centro psiquiátrico. También, precisamente, ha ayudado la farmacología a poder realmente rehabilitar a las personas de una forma mucho más rápida y de que sus estancias en los hospitales sean mucho más breves y no necesariamente impliquen una cuestión de desadaptación en la persona. La medicina, les digo, ha generado muchísimos avances en el trabajo, en el tratamiento de psicopatologías. Es necesario el trabajo con medicamentos. Sin embargo, hay situaciones en las cuales pues no necesariamente es lo mejor, porque a veces estas pues tienen muchos efectos secundarios que, así como pueden ayudar en un aspecto, también perjudican en otros. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, no se administran correctamente, digo, obviamente no es que siempre se pase esto, sí ha pasado y no podemos generalizar. Sin embargo, a veces tiende a ser complicado el poder ver cuáles son aquellos efectos secundarios y poco a poco ir ajustando la medida hasta que la persona ya encuentre pues una mejor manera de llevar su tratamiento. También el uso exclusivo de medicina puede que no sea el más idóneo para algunos trastornos, ya que no suelen curarlos. No existe una pastilla para curar la esquizofrenia, ¿sí? No existen. Sin embargo, si esto se combina junto con la terapia, obviamente podemos encontrar un mejor beneficio. Lo que hacen los fármacos, y eso nos tiene que quedar muy claro, es aliviar los síntomas, ¿sí? Lo que buscan es calmar esos síntomas mediante las modificaciones bioquímicas que ustedes quieran, pero no van a ayudar a la persona a ayudarle a entender cómo comprender y modificar los factores que tal vez está teniendo en su vida en este momento y que esto lo lleva a tener conductas inadaptadas, ¿sí? Si tú le quitas un fármaco a una persona, por ejemplo bipolar, enseguida va a poder a recaer en ese tipo de conductas tal vez hipomaníacas, porque necesita un tratamiento médico para que se pueda tranquilizar, ¿sí? No es como que, ya aprendí que esto no es adecuado. Puede ser que tal vez por un tiempo, pero en ocasiones tienen que vivir con este tipo de medicamentos, ¿ok? Y tienden a recaer si no los toman. Entonces, la psicoterapia puede ejercer beneficios más duraderos que los fármacos. Y aquí no es que quiera decir que solo una u otra, sino que pueden trabajar de la mano, ¿ok? Es muy importante que existen ciertos trastornos para los que se dispone de medicinas eficaces y el hecho de no utilizarlos junto al programa de tratamiento psicoterapéutico puede suponer problemas muy graves. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con una persona que sé que tiene alguna patología grave, yo necesito que esta persona esté medicada. Por ejemplo, una persona con depresión, yo necesito que esta persona esté medicada. Porque yo no puedo trabajar en terapia con esta persona porque simplemente no voy a poder lograr conectarme con esta persona. Hasta que esté, por ejemplo, más lúcida, más despierta, pues tal vez pueda precisamente hablar ya, porque si no, no se puede. Sin embargo, sirve como recordatorio de que los terapeutas deben estar abiertos a utilizar aquella medicina cuya eficacia esté perfectamente demostrada.
yo como por ejemplo, como psicoterapeuta psicoanalítico, lo que hago es que yo canalizo a mis pacientes si es que no tienen ya un tratamiento psiquiátrico para que se les evalúe y que luego sigamos trabajando desde la terapia, ¿sí? Es decir, yo sé que yo no puedo medicar, entonces tengo que tener estas alianzas de trabajo con otros profesionales para que al final pues la persona pueda pues, mejorar y que el tratamiento sea mucho más eficaz que únicamente la medicación, porque la terapia en sí no va a poder funcionar. O sea, yo no voy a poder estar trabajando con una persona porque va a estar psicotizando o su mente va a estar completamente en otro espacio y yo no voy a poder trabajar con la persona, ¿sí? En una ocasión recuerdo una situación con un paciente que llegó como un momento medio quebrado, medio psicótico, y al final no se acordaba completamente de lo que había pasado ¿no? en la sesión y me decía, ¿en serio yo hice eso? Pero era porque no había tomado los medicamentos, ¿no? Y ahí mi error fue precisamente atender al paciente de esa manera. Pero pues obviamente después de mucho trabajo de supervisión, etcétera, pues ya logras identificar las situaciones, pero pues te das cuenta de que sí, no puedes trabajar con pacientes cuando están en un estado psicótico. Entonces necesitas precisamente tener el apoyo de los medicamentos y también de otro tipo de profesionales que puedan ayudarnos. Y con esto terminamos el tema del día de hoy y los temas que vamos a ver en esta materia. Creo que es un tema interesante, espero que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, pueda realmente reflexionar acerca de lo que hemos platicado el día de hoy. Si a alguno de ustedes al final le interesa mucho esta parte de la terapia, les invito a que pues obviamente sigan con su proceso de formación profesional, pero también les invito, y eso lo abro a todos ustedes, a que busquen un espacio terapéutico. ¿Sí? Es muy importante que como psicólogos tengamos este trabajo personal para poder realmente trabajar y ayudar a otras personas y también para nuestro propio beneficio, independientemente para el trabajo terapéutico, sino que siento que va a ser un trabajo que les puede beneficiar muchísimo, ¿ok? Para poder adaptarnos mejor a las situaciones, para tener mejores herramientas, para poder conocernos un poco más. Y eso es una de las invitaciones que siempre les hago y espero que pues busquen este tipo de espacios para ustedes, ¿ok? Porque al fin y al cabo de eso se trata este tipo de carrera. O sea, al fin y al cabo la psicología no es difícil por los contenidos, o sea, sí hay que estudiar como en cualquier otra carrera, pero lo más complicado que tenemos cuando estudiamos esta carrera es precisamente el trabajo personal. El trabajo que tiene que ver con nosotros mismos. Implica un riesgo, implica un esfuerzo. Y ustedes lo habrán podido identificar cuando veimos, por ejemplo, todas las patologías. ¿Quién de ustedes no se identificó con una o con varias de ellas? ¿Sí? ¿Cuántas de esas situaciones dices, oye, yo también me pongo así, ¿no? Como que yo también he tenido esas cuestiones, ¿no? Yo también como que de repente sí me da esta ansiedad ante situaciones, ¿no? Y de repente dices, híjole, algo me llama la atención, algo me está ahí, como que esto que me checa, ¿no? Y entonces, precisamente, tal vez esto pueda ser una buena oportunidad para descubrir aquellos aspectos que tal vez no he podido pensar. Entonces, creo que en general ha sido un tema interesante. Creo que la materia en sí permite el tener la oportunidad de conocer formas distintas. Obviamente sabemos que hay muchísimo más información allá afuera, pero me parece que varios de los contenidos que hemos visto han sido muy interesantes. De todas formas, si llegasen a tener alguna duda particular o algún aspecto que no quedara claro, pues pónganmelo en sus comentarios para que yo les pueda responder a la brevedad. Y pues espero que les haya gustado, por una parte, los contenidos, que hayan sido claros, que hayan sido de su interés. Y pues nosotros nos estaremos viendo en las próximas semanas para ponernos de acuerdo de qué manera vamos a seguir trabajando. Nos vemos.